vamos llegando ya al final, ¿eh? Esta es sería nuestra última semana de encuentros y después ya les vamos a dejar algunos problemas integradores para que ustedes los vayan resolviendo tranquilos y después pondremos alguna fecha para juntarnos y discutirlos. ¿eh? Pensando un poquito más en el entrenamiento que sería el parcial, ¿está bien? Pero la idea es que esta semana sería nuestra última semana de clases. ¿Mm? Bueno, entonces con Elena vieron los diagramas de Purvé y la idea era hacer dos problemas. Para no hacer los problemas de la guía, busqué dos problemas de parciales viejos, ¿sí? Y entonces, bueno, la idea es ir resolviéndolos. En el primer problema nos dice que nos dan un diagrama de Purvé, que es el del cobre, y nos dicen que, bueno, que empleando este diagrama, y que además tiene el del agua, ¿sí? Que son estas marquitas azules, nos pide que respondamos unas preguntas. ¿Sí? En el ítem A nos dice que describa los procesos químicos correspondientes a las rectas A, B y C, indicadas en el diagrama, y que justifique y escriba las ecuaciones de Nernst si corresponden. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, vamos a ir viendo las tres rectas. La primera es la recta A, que si se fijan es una recta horizontal, y lo primero que tendríamos que ver es, bueno, qué especies me está vinculando esta recta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las rectas cada una de las rectas me vincula dos especies? Entonces tenemos que, lo primero que hay que hacer es ver qué especies me involucran. Bueno, si vemos en el diagrama, las especies que me van a involucrar es el cobre, sólido, y el catión cobre 2+. ¿Sí? Entonces, tenemos dos especies de cobre y con distintos estados de oxidación. ¿Sí? Entonces esto va a ser una reacción redox. Si tenemos una reacción redox, podemos escribir, ¿sí?, la EMI reacción de reducción. Cobre 2+, acuoso, más 2 electrones, que da cobre 0. Y podemos buscar el potencial estándar de reducción y el valor que está en la tabla de datos. Y además nos pedía que escribamos la ecuación de Nernst. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de Nernst, ¿sí?, ¿cómo es? Primero, lo más importante es que la EMI reacción tiene que estar escrita como una reducción. Y entonces va a ser el potencial de reducción de cobre 2 a cobre 0, va a ser igual al potencial estándar de cobre 2 a cobre 0, menos 0,059 volt, dividido el número de electrones intercambiados, que en este caso va a ser 2, por el logaritmo de 1 sobre la concentración de cobre. ¿Sí? El cobre sólido no va a ir, porque es el logaritmo de Q esto, y en el lado de reactivo solamente, ¿sí?, va el cobre 2. ¿Sí? Y de esa manera pudimos escribir, ¿sí?, la ecuación que nos está vinculando a estas dos especies. ¿Sí? Fíjense que, porque es una recta horizontal, y esto se va a ver, ¿por qué? Porque este proceso no depende del pH. ¿Sí? Entonces, para todo este tramo, ¿sí?, antes de que se empiecen a formar hidróxidos y otras especies, ¿sí?, cuando uno hace el diagrama, esta concentración de cobre va a ser un valor, un dato, y entonces acá esto me va a quedar un I igual a un valor. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a la recta B. Fíjense que la recta B, ¿sí?, es la punteadita azul, ¿sí?, la superior, y estas eran las del diagrama del agua, ¿sí?, que vieron con Elena, lo primero que vieron. Bueno, y la recta, la inferior, si se acuerdan, lo que me iba a vincular era la reducción del agua, ¿sí?, los protones a hidrógeno, y la superior es la reducción de oxígeno en agua. ¿No? Entonces, ¿sí?, las dos especies van a ser agua, que va a estar acá en esta zona, en el medio, y oxígeno, que está en la parte superior. Nuevamente son dos especies. Tengo dos especies de oxígeno con distintos estados de oxidación. Entonces, puedo plantear la ecuación de la reacción de reducción. ¿Sí? Bueno, si la podemos plantear Nernst. Entonces, el potencial
de reducción de oxígeno-agua va a ser igual al potencial estándar de oxígeno-agua menos 0,059 volt dividido el número de electrones intercambiados, que en este caso es 4, por el logaritmo de el agua, como es un líquido puro, no va a ir, entonces ponemos un 1, dividido la presión de oxígeno, ¿sí? Y la concentración de protones a la cuarta. Y esto podemos hacer la vinculación con el pH, ¿sí? En este gráfico nos da una idea de que la presión de oxígeno va a ser una atmósfera, ¿sí? Y entonces el potencial de reducción de oxígeno-agua va a ser igual al potencial estándar de oxígeno-agua menos 0,059 volt por pH, ¿sí? Esto es lo que hicieron con Elena, y entonces ahí podemos describir este proceso que está en la línea azul punteadita. Bueno, vayamos a la última curva, que es la C, ¿sí? En este caso, las dos especies que me vinculan van a ser cobre 2+ e hidróxido de cobre, ¿sí? Estas dos especies van a tener esta oxidación, el cobre en estas dos tiene esta oxidación +2, con lo cual no es un proceso redox, ¿sí? Y fíjense que es algo que depende solamente del pH y no del potencial, ¿sí? Y entonces lo que acá estamos teniendo es un equilibrio de solubilidad. Si tenemos un equilibrio de solubilidad, vamos a poder escribir, ¿sí? El equilibrio. Hidróxido de cobre 2 en equilibrio con cobre más 2 oxidrilo. Y puedo escribir la constante de KPS, ¿sí? La concentración de cobre 2+ por la concentración de oxidrilos a la cuarta, y buscar el valor en el agua, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que vimos una recta, ¿sí? Donde no depende del pH, ¿sí? El valor. Una donde va a ser un proceso donde no es una reacción redox, ¿sí? Pero dependiendo del pH tengo dos posibles compuestos, y una donde va a depender, ¿sí? Del pH y tiene una pendiente. Bien. Vayamos al ítem B. En el ítem B me dice que los efluentes acuosos de una empresa que trabaja con sales de cobre tienen un pH 2. ¿Cuál será la especie de cobre mayoritaria? Y nos piden que justifiquen. Bien, lo primero que tenemos que pensar es que si es un efluente, agua, un curso de agua que están desechando, y que entonces no voy a tener cobre sólido, ¿sí? Entonces esto, no voy a tener ninguna especie sólida, ¿sí? Estas tres las podríamos cancelar. Y por otro lado, tiene que ser una especie que sea estable en agua. Y entonces tenemos que buscar alguna especie que se encuentre dentro de la zona de estabilidad del agua. Entonces, la que vamos a encontrar es el cobre 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos justificar? Bueno, es escribir nuestro razonamiento, y además podemos decir que el cobre, el catión cobre 2, es el estado de oxidación más alto, entonces va a ser, no hay una posibilidad de que se oxide ese cobre, y tampoco se va a reducir, porque si se reduce es cobre 0, y no es una especie soluble en agua como para poder desechar, ¿sí? Entonces la justificación, cuando a ustedes les pase en un parcial, no es poner, bueno, como respuesta es cobre 2. No, bueno, hay que justificar. Y la justificación es un poco el razonamiento que está escrito acá, ¿sí? Vamos al ítem C. Dice que en internet se encontró la siguiente frase. No puedo leer porque me salió un cartelito. Dice, aunque el cobre es termodinámicamente estable en agua, expuesto al aire húmedo, forma una platina azul verdosa. Explique este hecho experimental con las ecuaciones correspondientes y los valores de tabla que considere necesarios. Sugerencia, tenga en cuenta las observaciones experimentales de la demo de corrosión. Bueno, en la demo de corrosión, una de los experimentos es poner una chapita de cobre en una solución de agua y sal, ¿sí? Lo que se simula es un poco el agua de mar. Y al cabo de un tiempo empieza a aparecer un sólido verdoso, azul verdoso en el fondo, ¿sí? Bien, entonces podemos pensar qué es lo que está pasando mirando un poco el diagrama de Purvé, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es una chapita de cobre en agua.
Entonces, dependiendo del pH, voy a tener distintas especies. Si tuviese un pH ácido, muy ácido, voy a tener cobre 2 más. Si tuviese un pH más básico, ¿sí? O digamos a partir de 5 más o menos, ¿sí? De 4,5 más o menos por acá, voy a tener hidróxido de cobre 2, ¿sí? O este óxido, dependiendo cuánto sea el potencial, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver es, nos dice que es una chapita que está expuesta al aire húmedo. Si tengo aire húmedo voy a tener como pequeñas gotitas, ¿sí? Que se van a depositar sobre esa chapita. Entonces voy a tener como un medio acuoso. Y entonces, bueno, tenemos que ver qué es lo que puede pasar. El agua, cuando ustedes midieron, cuando digamos, hacen el TP, lo que van a ver es que tiene un pH que ronda alrededor de 5, ¿sí? O un poquito más, 5, 6. ¿Sí? De eso depende de la cantidad de dióxido de carbono que tenga en el agua. Entonces, bueno, tenemos que buscar, no tiene una muy buena escala este diagrama, como podemos observar, pero más o menos 5 o 6 por acá andaremos en esta zona, ¿sí? Entonces tendríamos que ver qué especie va a ser estable en agua. Y lo que podemos ver es que la especie que tenemos es el hidróxido cúprico, ¿sí? El hidróxido de cobre 2, esta especie que está acá. Entonces, lo que podemos pensar que está ocurriendo, y nos dice que algo pasa, es que el cobre de la chapita se va a oxidar, y se va a oxidar al hidróxido de cobre, ¿sí? ¿Y quién se va a reducir? Bueno, nos dice que tenemos aire húmedo, o sea que tenemos aire, y ese aire sí tiene oxígeno, y entonces ese oxígeno se va a poder reducir. Y si miramos en el diagrama, ¿sí? De Purvé, lo que podemos ver es que acá tenemos un potencial de reducción y acá tenemos el potencial de oxidación, ¿sí? La flechita verde debería ir hasta ahí, pero bueno, se chispoteó, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que el potencial de reducción de oxígeno a agua es mayor, ¿sí? Que el potencial de reducción de cobre, ¿sí? A este óxido. Entonces, esa reacción va a ser espontánea. Para que sea más fácil, ¿sí? Me tomé el atrevimiento, ¿sí? De plantear directamente que la oxidación es de cobre a hidróxido de cobre, ¿sí? Y que la reducción es de oxígeno a agua. Y entonces tenemos, ¿sí? Acá la reacción global. Entonces, ¿cómo justifico? Bueno, uno puede marcar estos dos puntos, ¿sí? Y decir que el delta E va a ser igual al potencial de reducción de oxígeno a agua, al pH de mi situación, ¿sí? Menos el potencial de reducción del hidróxido cúprico a cobre, ¿sí? Y mirando los valores en el diagrama, puedo decir que esto va a ser mayor a 0. Y entonces, por lo tanto, el delta G va a ser menor a 0. Y este es mi criterio de espontaneidad. Por lo tanto, la reacción va a ser espontánea, ¿sí? Y de esta manera puedo justificar que este hidróxido es uno de los compuestos que se va a formar en esta platina azul verdosa, ¿sí? Esta es la causa por la cual vieron los techos, creo que el del Congreso y en otros edificios que tienen una cúpula verde. Bueno, se debe a esto. Bien, y vamos al último ítem. En el ítem D nos dicen en el diagrama de Purvé no se observa la especie cobre más. Explique a partir de ecuaciones y utilizando los valores de tabla que considere necesarios. Entonces, ¿sí? Si vamos de vuelta al Purvé, ¿sí? No hay ninguna especie de cobre más acá. Pero podemos ir directamente y ver qué es lo que pasa, podemos buscar el Latimer, ¿sí? Entonces fui a la tabla de datos y les copié acá el Latimer. ¿Se acuerdan que cuando habíamos explicado el Latimer, ¿sí? Una forma rápida de ver si una especie era estable o no, era ver si el potencial de la derecha era mayor al de la izquierda, ¿sí? Y si eso ocurría, la especie no iba a ser estable e iba a dismutar, ¿sí? Entonces veamos rápidamente, ¿sí? Este valor, el de la derecha, el de la reducción, es mayor al valor de la oxidación. Entonces, esto va a ser una reacción espontánea, ¿sí? Por eso que no voy a tener ninguna especie de cobre más, porque va a dismutar, ¿sí? Entonces, para justificar, lo que tenemos que hacer es escribir mi reacción de reducción,
y la de oxidación. Y calcular el delta E cerito, ¿sí? Si hacemos la cuenta, esto nos da 0,36 y esto es un valor mayor a 0. Entonces, al menos si me encuentro en condiciones estándar, ¿sí?, el delta E va a ser mayor a 0 y por lo tanto el delta G va a ser menor a 0. Por lo tanto, la reacción va a ser espontánea y el cobre con estado de oxidación 1 va a dismutar. Y entonces no es estable en agua y por lo tanto no va a aparecer en el diagrama de Purvé, ¿sí? Este es otro problema de otro parcial y en este problema nos daban el diagrama de Purvé del cromo, ¿sí? Fíjense que nuevamente tenemos una línea roja que lo que está marcando es la reducción del protón a hidrógeno y una línea azul que es, ¿sí?, la reducción de oxígeno a agua, ¿sí? Y las líneas punteaditas es el sobrepotencial que les contó Elena, ¿sí? Bueno, entonces nos dice que a partir de este diagrama de Purvé, en el ítem A, describamos los procesos químicos correspondientes a las rectas A y B, indicadas en el diagrama, ¿sí? Y además nos pregunta cómo varía el poder oxidante del anión dicromato con el pH. Entonces veamos la recta A, ¿sí? Esta recta nos está separando a las especies cromo 3+ y dicromato, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que ver es los estados de oxidación. Bueno, el cromo 3+, el catión es fácil, es +3. Y en el dicromato, sí, podemos hacer la cuenta. Cada oxígeno es -2, o sea que sería -14. ¿sí? Y esto acá es -2, o sea que esto sería -12. Y como son 2 cromos, es +6. ¿sí? Si no saben, si digamos, les cuesta, hagan como una ecuación con una incógnita y ahí despejan X y pueden ver cuánto vale, ¿sí?, el estado de oxidación del cromo. Bien, entonces tenemos 2 especies de cromo con distintos estados de oxidación, +6 y +3. Entonces, lo que acá nos está vinculando es una reacción redox. Bien, entonces hay que escribir la reacción redox. Lo importante acá es plantearla siempre como una reducción, porque los potenciales son de reducción, ¿sí? Si no, el Q es distinto y van a ser galletas, y van a ser líquidos. Entonces, siempre la escriben como reducción. Bueno, balancearla, ¿sí? Ya vimos cómo se balancea. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, hagan consultas. Y entonces, a partir de la reacción balanceada, puedo escribir la ecuación de Nernst, ¿sí?, para esta hemireacción. Entonces, el potencial de reducción de dicromato a cromo 3 va a ser igual al potencial estándar de dicromato a cromo 3 menos 0,059 volt dividido el número de electrones intercambiados, que en este caso es 6, ¿sí?, por el logaritmo de la concentración de cromo al cuadrado, ¿sí?, el agua no va, dividido la concentración de dicromato, ¿sí?, por la concentración de protones a la 14. Algo importante que podemos además decir es que cuando ustedes balancean, chequen si el número de electrones que pusieron es correcto, ¿sí? Fíjense que acá estamos pasando de +6, a +3. O sea que necesitan 3 electrones, pero son 3 electrones por cada cromo. Entonces son 6 electrones, ¿sí? Entonces acá pueden chequear y corroborar que balancearon bien. Bueno, en la pregunta, además, nos preguntaban cómo varía el poder oxidante del anión dicromato con el pH. Y el poder oxidante, ¿sí?, ¿quién era un agente oxidante? Era una especie, ¿sí?, que se va a reducir y va a oxidar a otra especie. Entonces lo que yo tengo que observar es cómo varía la tendencia a la reducción de esta especie, ¿sí? Entonces lo que tengo que ver es cómo varía esta tendencia a la reducción, el potencial de reducción de dicromato a cromo con el pH. Entonces, la forma es, bueno, esta parte de cromo la dejamos tal cual, ¿sí?, y de acá hay que despejar con propiedades de logaritmo, ¿sí? Entonces, esto lo que me va a quedar es toda esta parte menos 0,059 dividido 6 por el logaritmo de la concentración de protones a la 14. Si hacen bien los despejes, todas las cuentas, les tiene que dar esto que está acá, ¿sí? Aprovechen que tienen la cuenta hecha y fíjense si pueden llegar al mismo valor, ¿sí? Si no pueden llegar es porque están haciendo algo mal con las cuentas
Y sería bueno que lo puedan solucionar ahora y no en el momento del parcial, ¿sí? Bien, bueno, entonces lo que podemos ver es que a medida que el pH aumenta, ¿sí? Voy a estar restando un valor cada vez más grande, ¿sí? Porque todo esto va a ser un valor, ¿sí? Un número. Entonces, si aumenta el pH, este valor es más grande, entonces al restar un número más grande, lo que va a pasar es que esta tendencia a la reducción va a disminuir, ¿sí? Y fíjense, a ver si esto es lógico, fíjense que esto que tiene acá tiene pendiente negativa. O sea que observando el diagrama, lo que podemos ver es que a medida que aumenta el pH, la tendencia a la reducción disminuye, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que lo que obtuvimos, ¿sí? Tiene la misma pendiente negativa, con lo cual es coherente, ¿sí? Bien, la recta B, si se fijan, es la misma que en el problema anterior, es la reducción de oxígeno a agua, ¿sí? Entonces es hacer lo mismo que ya habíamos hecho antes. Bueno, pasemos al ítem B. De vuelta nos dice que tenemos un efluente acuoso de una empresa, ¿sí? Que trabaja con productos de cromo y que tiene un pH 2. Y nos pregunta cuál es la especie mayoritaria. Entonces, bueno, hay que ir en el gráfico. Acá tenemos una escala un poco mejor, ¿sí? Bueno, entramos en 2 y tenemos que entrar en la zona de estabilidad de agua, o sea, entre la línea roja y la azul, ¿qué especies tenemos? ¿Sí? Bueno, entonces la especie que observamos acá es cromo 3+. Acá podría, digamos, este cromo 2, ¿sí? Está en esta zona y el dicromato está en esta zona, ¿sí? Entonces, algo que, digamos, podríamos también pensar es que uno en el laboratorio puede tener soluciones de dicromato. ¿Y cómo podrían ser posibles? ¿Sí? Porque uno podría pensar que están en esta zona entre la línea azul y la línea punteada, ¿sí? Y uno esperaría que el dicromato se reduzca, ¿sí? Y que se oxide el oxígeno. Y si este se reduce, el agua se oxida. Y la realidad es que como está en esta zona de acá, entre la línea llena y la línea punteada, en este caso lo que va a pasar es que estas reacciones tienen una cinética muy lenta. Y esa es la razón por la cual uno puede tener soluciones de dicromato, ¿sí? En agua. Entonces, bueno, uno esperaría que la especie sea cromo 3+, ¿sí? Y que no sea ni esta, pero digamos, una justificación uno podría también poner que podrían ser en todo caso estas de acá o el dicromato mismo, pero que estaría en la zona y donde la reducción del dicromato no va a ocurrir, va a ocurrir en forma espontánea pero con cinética lenta. Bien, y el ítem C nos dice que para cumplir con las normas ambientales vigentes se agrega al efluente líquido carbonato de sodio, ¿sí? Y se decanta el sólido color verde que se obtiene, se compacta y se dispone finalmente en un relleno de seguridad. ¿Qué composición química tiene el sólido verde formado? Escriba las reacciones químicas y las constantes termodinámicas correspondientes. Bueno, entonces nosotros supusimos que lo que teníamos en ese efluente es un catión cromo 3+, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es agregar carbonato de sodio. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué pasa con este carbonato de sodio. Este carbonato de sodio se va a disociar en sodio y en carbonato, y el carbonato, ¿sí? Con agua, acá falta una doble flecha, ¿sí? Va a formar bicarbonato más oxidrilo, ¿sí? Es una base. Entonces lo que está pasando es que nos está basificando el medio. Si aumentamos el pH, este cromo 3 va a pasar a hidróxido de cromo, ¿sí? Y este hidróxido de cromo, ¿sí? Tiene un equilibrio de solubilidad y podemos escribirlo y escribir KPS, ¿sí? Si se fijan en la tabla, seguramente este compuesto es el color verde que nos están mencionando, ¿sí? Bien. Y entonces vamos al ítem D, que es el último, y nos dice que expliquemos el siguiente hecho experimental. Si se sumerge una pieza de cromo en una solución acuosa ácida, se observa la degradación del metal y se forman burbujas, ¿sí? Entonces lo que estamos teniendo es una pieza de cromo, ¿sí? En una solución ácida, así que podemos pensar que estamos a pH 2, ¿sí?
Y lo que nos está diciendo es que este cromo, con el correr del tiempo, va a ir desapareciendo. Y que se observan burbujas. ¿Sí? Entonces, fíjense que el cromo está por debajo de la zona de estabilidad, ¿sí?, del agua. Entonces lo que va a ocurrir es que este cromo, ¿sí?, se va a oxidar a cromo 3 y que el agua se va a reducir, ¿sí?, a hidrógeno. Y esas van a ser las burbujas que observamos. Perdón. ¿Sí? Entonces, hay que plantear que el cromo se va a oxidar, los protones del agua se van a reducir, ¿sí? Y fíjense que en condiciones estándar esto da 0,74 volts, ¿sí? Entonces, en condiciones estándar, al menos el delta E va a ser mayor a 0 y por lo tanto el delta G va a ser menor a 0 y entonces la reacción va a ser espontánea, ¿sí? Entonces las burbujas que observo es el hidrógeno y la pieza se consume, ¿sí?, y con el transcurso del tiempo no la voy a ver. Acá Cintia pregunta por qué a cromo más 3 y no a cromo más 2, o si no entendió, digamos, esa parte, Ire. Porque cromo 3 es el que está en la zona de estabilidad del agua, ¿sí? Uno podría plantear en todo caso que va a ir a cromo 2, pero lentamente, ¿sí?, por ahí con una cinética un poco más lenta, ese cromo 2 va a ir hacia cromo 3. Entonces, lo más fácil es plantear directamente que va a cromo 3. Las líneas punteadas del gráfico, ¿a qué cuplas corresponden?, pregunta Estela. Las líneas punteadas sí corresponden digamos, fíjense que son paralelas, la línea punteada azul al azul y la roja de acá a esta roja, y son las del sobrepotencial. Lo que me están indicando es que lo que está acá en esta zona, la reacción va a ser espontánea, pero va a tener una cinética muy lenta. No, pero serían, para aclarar, es la misma línea, la de reducción de protón a hidrógeno, la roja, y la azul, la de oxidación de agua a oxígeno. Simplemente que con esa consideración de ese plus de más o menos 0,5 volt hacia arriba y hacia abajo, que hay debido a problemas cinéticos. Pero el proceso que está ocurriendo es ese, o es la reducción, protón-hidrógeno, o la oxidación, agua a oxígeno. Eso ya lo habíamos visto, creo, la vez pasada. ¿Sí? Por eso son paralelas, como dice Ire, y tienen la misma pendiente esas rectas, porque en realidad es el mismo proceso químico, simplemente corrido, ¿sí?, en el eje de potencial. A ver, Cintia dice, eso sería porque el cromo 2 no es muy estable, pero si no fuese estable no debería aparecer en el diagrama, o solo es porque estamos considerando las especies que se encuentran en la zona de estabilidad del agua. Eso pregunta Cintia, Ire. O sea, a ver, si querés le contesto. Dale. Sí, no, está bien si planteamos la oxidación a cromo 2, ¿está bien? Lo que pasa es que lo que dice Ire es que, digamos, que quede en cromo 2 o que vaya hasta cromo 3 va a depender mucho de qué otras especies puede haber en ese medio acuoso, ¿sí?, que te determinan el potencial, porque fíjate que el rango de estabilidad redox del agua es una franja, ¿está bien? Entonces, puede ser que quede en cromo 2 o puede ser que se siga oxidando hasta cromo 3, ¿está bien? Si uno mira en la zona de estabilidad redox del agua, o sea, entre la curva roja y la curva azul, fíjate que estaría fundamentalmente cromo 3, ¿está bien? ¿Sí? No, pero cromo 2 también es estable, podría ser, pero digamos, en este caso lo más probable es que vaya a cromo 3 y precipite, ¿no? Dependiendo después del pH eso. Profe, entonces se sigue oxidando porque cromo 2 sigue en la zona de reducción del agua. Claro, sería esa la situación. Si vas hasta la zona, la franja de estabilidad del agua, la especie es cromo 3. Entonces, bueno, ponele que vaya de cromo 0 a cromo 2, de cromo 2 a cromo 3. Y termina en cromo 3.